Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio 7, ¿sí? De la guía 7, justamente. En este caso, lo que tenemos que encontrar es lo siguiente: los intervalos de concavidad y convexidad y, y localizar los puntos de inflexión de las siguientes funciones. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Se puede hablar también de concavidad positiva y de concavidad negativa, ¿sí? Entonces, concavidad positiva es cuando la función hace tipo una sonrisa, ¿sí? O sea, básicamente tiene una tendencia creciente, tiene una tendencia primero decreciente y luego creciente. Entonces vamos a repasar un poquito la teoría para entender cuál es cada caso de los que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, y cómo lo vamos a aplicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven acá, ¿sí? Fíjense qué es lo que dice esta parte de teoría. Dada una función f continua en un intervalo AB, se dice que su gráfico es cóncavo hacia arriba, o cóncavo positivo, que es otra forma, en un intervalo abierto AB, si nosotros tenemos esta condición que les dije recién, ¿sí? Cumplimos que en un intervalo determinado la imagen es menor que esa recta que nosotros marcamos hacia ahí. Y si es cóncavo hacia abajo o convexo, es que cumple esta definición. Esta definición nosotros la vimos en el video de teoría, pero básicamente la idea es la siguiente, ¿sí? Para que salir un poco de esta definición de sonrisa triste y sonrisa feliz, que es un poco académica. Imagínense que ustedes tienen el gráfico, ¿ok? Si tengo una que es cóncava positiva, yo voy a tomar la función de este estilo, ¿sí? Que esta es f, y voy a tomar otros dos puntos determinados, x0 y x1. Entonces cada uno va a tener su imagen, f de x0, ¿sí? Y luego acá tengo más abajo f en x1. Entonces cuando yo uno los puntos, ¿qué es lo que va a pasar? La recta, uniendo esos dos puntos, cumpliéndose que x0 es menor que x1 y que la imagen de x0 es mayor que la imagen de x1, siempre los elementos de la función van a quedar por debajo de esa recta. Incluso si yo tomo una recta más por arriba, se va a cumplir esa misma condición. Cóncava positiva es que los elementos de la función, las imágenes, quedan por debajo de esa recta tangente que yo dibujé. Y lo mismo, esto sería cóncava positiva. Y lo mismo si yo tengo una función que cumple el otro criterio, o sea que es cóncava negativa, en este caso va a cumplir exactamente al revés. ¿Sí? Yo voy a tomar dos valores, x sub 0 y x sub 1, luego acá tengo más o menos, ¿no? La imagen de x sub 0 y luego acá tengo la imagen de x sub 1, ¿sí? Y la recta tangente, o sea, de la recta secante, disculpen, la recta secante va a ser menor a las imágenes de f en todo ese conjunto. Entonces, eso es a grosso modo la idea. Una de las cosas también que acabamos de ver nosotros es otro de los teoremas de teoría que son importantes, es este. Fíjense, si f es una función dos veces derivable, ¿sí? O sea que la derivada segunda es continua, y su derivada segunda es mayor que cero, o sea, primero se tiene que cumplir esta condición, la consecuencia es que es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Idem si, para el caso contrario, si es derivada de dos veces y es cóncava hacia abajo. ¿Okay? Entonces esto es una forma práctica de verlo, ¿sí? Pero es la idea de tratar de entender todas las excepciones al punto. Entonces recuerden esto como que es lo más importante para la teoría. Entonces entendido esto, procedemos a analizar una de las funciones. Luego tenemos los puntos de inflexión donde la mayoría de los puntos de inflexión, la derivada segunda es 0, ¿sí? Pero fíjense lo que dice la teoría también, que dice, si una función es dos veces derivable y su segunda derivada es continua, para tu x0 punto de inflexión debe valer que su segunda derivada sea 0. Igualmente, ver que para afirmar que es un punto de inflexión no alcanza con que su segunda derivada sea 0, sino que también hay que definir qué es lo que pasa en un entorno del punto de manera similar a que lo que nosotros vimos recién. Entonces, vamos a empezar con una función, ¿sí? Este estilo de funciones son bastante particulares. Nosotros tenemos en la función a, en el inciso a, que nos queda una función polinómica que va a ser x a la cuarta, ¿sí? Más 3x al cubo, ¿sí? Más x al cuadrado menos 12. Entonces esta es una función que tiene todos los números reales, o sea, fíjense, su dominio de la función van a ser todos los números reales. La derivada de esta función, que va a ser 4x al cubo más 9x al cuadrado más 2x, también su dominio van a ser todos los números reales. Entonces, en este caso vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada, porque también derivada de polinomio siempre va a dar polinomio, ¿sí? Que es lo que sucede en este caso. Entonces, por ejemplo, como el dominio también de la segunda derivada son todos los números reales, se puede cumplir ese criterio de la segunda derivada mayor que 0. Entonces, cóncava positiva, la función, hacemos esto, segunda derivada mayor que 0, ¿sí?
Entonces acá vamos a tener segunda derivada mayor que 0, tenemos que fijarnos esta cuenta, ¿sí? 12x al cuadrado más 18x más 2 mayor a 0, ¿sí? Esto es una función, podemos acá dividir por 2 si ustedes quieren en ambas partes para simplificar un poco esta cuenta. Y acá lo que hacemos es sacar las raíces de la ecuación. Entonces, básicamente, nosotros acá lo que tenemos es, para poder sacar las raíces de la ecuación, las raíces son un poco bonitas, ya les aviso por las dudas. Vamos a tener x1 que va a ser menos 9, menos raíz de 57 sobre 12. Y lo mismo va a pasar con x1, x2, que en esto que va a ser más menos, porque son las dos iguales. Entonces acá la idea es que vamos a tener, yo a estas vamos a llamarle x1, x2, porque básicamente pues son funciones racionales. O sea, esto que tiene el de concavidad positiva es si pasa esto, ¿sí? Hacemos un apartado acá, concavidad negativa, dijimos segunda derivada menor a 0 y punto de inflexión, ¿sí? Si la segunda derivada es igual a 0. ¿Por qué? Porque nosotros ya cumplimos con la condición de que la función sea dos veces derivable por el dominio que vimos. Entonces, lo que vamos a hacer para analizarlo simplemente, si con estas dos raíces que ya les digo por practicidad vamos a llamar x1 y x2, vamos a armar una tabla, porque ya les digo esto se puede sacar por intervalos, pero es mucho más fácil y mucho más práctico tratarlo con una tabla, ¿sí? Y evaluar distintos valores al azar. Entonces, nosotros lo que vamos a tomar es, fíjense, el dominio son todos los reales, ¿ok? Entonces, en este caso, de ser todos los reales, acá vamos a tener x1 que es la primera raíz, x2, y ese intervalo es a partir en este intervalo, en el punto, este intervalo, este punto, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener los valores en x, los valores de la segunda derivada, los valores de la primera derivada y los valores de la función, se los vamos a tener respectivamente, y vamos a sacar cuánto es que vale cada uno. Acá tenemos desde menos infinito hasta x1, primer intervalo abierto, en x1 cuánto vale la función, desde x1 hasta x2 otro intervalo abierto, luego tenemos x2 y luego tenemos desde x2 hasta más infinito. Entonces vamos a sacarlo por cada parte, ¿sí? En la segunda derivada, en este intervalo, tenemos que es positiva, ¿sí? El signo. Acá tenemos que es negativa en este intervalo y acá tenemos que es positiva, ¿sí? Y acá sabemos que en estos dos son 0, ¿ok? Luego, en este intervalo, en el menos infinito al x1, en el primero, la primera derivada es creciente, es positiva, luego la segunda derivada es decreciente y luego la tercera derivada es creciente, como es la lógica, ¿sí? Y en este caso nos van a dar también 0, 0, ¿sí? Y luego acá lo que tenemos, la conclusión que tenemos es que si es positiva, si la segunda derivada es positiva y crece, la función tiene esta concavidad positiva, o sea, obviamente da por esto. Acá tenemos un punto de inflexión, porque fíjense que no es ni máximo ni mínimo, si su segunda derivada es 0, pero también su primera derivada es 0, o sea que puede ser un punto crítico, pero el tema es que como su segunda derivada es 0, es un punto de inflexión. Lo mismo pasa en el caso de x2, punto de inflexión. Y luego tenemos para el tramo de x1 a x2, que es cóncava negativa, por lo que acabamos de ver, negativo acá. Y esta vuelve a ser cóncava positiva. Entonces, la conclusión de esta tablita, ¿sí? Concavidad positiva, vamos a tener los intervalos de menos infinito a x1, unión de x2 a más infinito. Concavidad negativa, vamos a tener de x1 a x2. Y luego los puntos de inflexión que respectivamente son x1 y x2. Hasta que tanto nosotros no hagamos esta cuenta, no podemos saber si lo que estamos viendo es así o no. O sea, por eso es importante hacer la cuenta hasta el final y de ahí darse cuenta un poco cómo viene la mano con estas cosas. ¿Ok? Bien, vamos a otro caso, ¿sí? Todos los casos son similares, así que no se preocupen por digamos, tener alguna definición en especial. En el caso B, nosotros acá tenemos f, que nos va a quedar como x sobre 1 más x al cuadrado. Entonces acá, básicamente, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Vamos a calcular, a ver, en este caso el dominio van a ser todos los reales, ¿sí? Dominio de f, van a ser todos los números reales, ¿sí? En base a esto calculamos la derivada de f. Acá voy a poner directamente el resultado porque ya el tema de las reglas de derivación ya lo vimos, o sea, no es algo que sea central al resultado del ejercicio, así que no se preocupen por eso, ¿sí? Entonces tenemos todo esto. También acá la función no se anula nunca, no tenemos problema, así que el dominio de la función derivada van a ser todos los reales. Y luego calculamos, ¿sí? Con esto derivo, calculamos la segunda derivada y esto nos va a quedar así. 2x por x
al cuadrado menos 3 sobre 1 más x al cuadrado al cubo. Volvemos a tener que el dominio de la función de segunda derivada son todos los números reales. ¿Ok? Y vamos a ver ahora dónde se anulan todos estos puntos. ¿Sí? Para cuando la segunda derivada se hace 0. Y en este caso, la segunda derivada se hace 0, despejando esta cuenta que acabo acá. Fíjense que acá les va a quedar una cúbica, ¿sí? Pero también está factorizada, así que no hay problema. Entonces vamos a tener la primera que va a ser menos raíz de 3, que es la primera raíz. La segunda que va a ser 0 y la tercera raíz va a ser raíz de 3 positiva. Entonces nosotros procedemos a analizar la función con el mismo criterio que vimos hasta en el ejercicio pasado, ¿sí? O sea, de armar una tabla y demás con estos tres puntos. O sea, saben ustedes que si el dominio son todos los reales, tenemos estos tres puntos que respectivamente lo que van a hacer es partir en 4 intervalos la recta, ¿sí? Aparte tenés esos tres puntos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la tabla esa con la que analizamos nosotros recién los casos? Entonces, fíjense, primero vamos a tener para x, para la segunda derivada, para la primera derivada y para la función. Acá tenemos todos los casos posibles, ¿sí? Vamos a tener de menos infinito a raíz de 3, a menos raíz de 3, disculpen, menos raíz de 3 propiamente dicho, de menos raíz de 3 a 0, ¿sí? Luego 0, luego tenemos de 0 a raíz de 3, luego tenemos raíz de 3 y luego raíz de 3 hasta más infinito. Esto se puede hacer un poco largo, es muy cuentoso, no hay muchas diferencias entre lo que venimos viendo, así que no se preocupen por ese tema, ¿sí? Entonces vamos a ver, yo les digo, para esto lo que hay que hacer es probar distintos valores al azar y ver cómo nos va a quedar. Segunda derivada en este intervalo es negativo, positivo, negativo, positivo, ¿sí? O sea, acá van a dar 0 las segundas derivadas por lo que acabamos de calcular recién. Decreciente la función acá, 0, creciente, 0, decreciente, 0, creciente. ¿Ok? Entonces, concavidad en este caso, negativa, negativa acá. Por ser primera y segunda derivada 0 es punto de inflexión, o sea, lo mismo aplica en estos dos casos que nosotros vemos acá. Este caso es similar a este, así que también se hace cóncava negativa para allá, y luego tenemos estas dos que se hacen positivas. Entonces, fíjense, concavidad positiva, donde es que lo tenemos en la intersección de estos dos conjuntos, ¿sí? De menos raíz de 3 a 0, unión de raíz de 3 a más infinito. Concavidad negativa tenemos en dos conjuntos también, o sea, de menos infinito a menos raíz de 3, unión de 0 a raíz de 3, y los puntos de inflexión, que son esos que vimos hasta ahí. Menos raíz de 3, 0 y raíz de 3, ¿sí? Así que bueno, les diría que háganselos todos, ¿sí? Acá en realidad no cambia mucho en cuanto a esto, ¿sí? No hay casos especiales que podamos ver o que sean importantes. Eso así que es bueno. Eso es todo, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Denle like si les gustó y nos vemos la próxima.